Bueno, en principio, la verdad es que es un placer para mí siempre charlar con personas que han decidido sumergirse en este apasionante mundo de la comunicación. Em, bueno, cada uno seguramente o cada una habrá elegido esta orientación profesional, este maravilloso oficio por distintas razones, pero en mi caso yo empecé a pensar en hacerme periodista, en principio porque me gustaba escribir. Cuando era chica me gustaba escribir, empecé a escribir desde muy chiquita, ya desde, desde primer grado, tenía cierta orientación y cierta afición por la lectura y la escritura, entonces se me ocurrió que era una ocupación en la que podía aplicar esto, ¿no? Es la primera de las razones por las cuales empecé a decir ya a los 7 años que quería dedicarme al periodismo, que quería ser periodista. Pero después eh, empecé a darme cuenta de que el periodismo me permitía abordar muchos aspectos del conocimiento muy diversos. En cada cobertura, en cada trabajo, en cada nota, me sumergía en un mundo muy diverso, porque bueno, uno puede dedicarse a la crítica de espectáculos y sumergirse en el mundo del cine y del teatro, uno puede hacer coberturas deportivas y sumergirse en el deporte y entrar a los vestuarios, uno puede hacer coberturas sobre comunidades migrantes y vincularse con distintos aspectos de la cultura, uno puede recorrer barriadas que quedan muy lejos desde todo punto de vista del micromundo en el que uno desarrolla su vida, y todo esto es muy enriquecedor. Uno puede encontrarse con personas que piensan igual que uno o personas que piensan muy diferente y que te abren una perspectiva diferente de la vida. Y siempre me dio la sensación de que el periodismo te permitía ser testigo de la historia. Es decir, te permitía recoger y dar testimonio de coyunturas locales y también mundiales, porque a mí me tocó hacer coberturas internacionales en mi rol de periodista, y entonces esto de mirar y transmitir, de absorber y transferir distintas experiencias, estar donde sucede la historia, en procesos electorales, en rebeliones populares, en distintos puntos, me daba la sensación de, no digo ser protagonista, ¿no? Pero ser parte de determinados procesos a los que de otra manera y desde otra profesión jamás podría haber accedido. Visitar lugares que de otra manera jamás podría haber visitado. Y por último, una de mis últimas motivaciones fue en el periodismo de investigación retomar aquel afán justiciero que me había movido a militar en la década del 70, y darme cuenta de que tenía poder para iluminar con una pequeña linternita áreas oscuras de la realidad o disfuncionales de la realidad que el poder eh, pretendía mantener ocultas, ¿no? Hay distintos tipos de poder: el poder económico, el poder político. Eh, yo creo que la mayor satisfacción que tuve como periodista de investigación es haber podido poner de manifiesto, haber podido exponer, revelar situaciones de injusticia, y con esta exposición
haber contribuido, aunque sea mínimamente, a una reparación. Obviamente que el poder de los y las periodistas es muy reducido en este sentido, es decir, después tiene que intervenir la justicia, después tiene que haber otro tipo de reparación. No sé, por ejemplo, en el tema del Skyban, nosotros descubrimos los aviones, las planillas y los nombres de los pilotos, pero después fue la justicia la que operó, la que avanzó con la obtención de todas las planillas, el entrecruzamiento de los datos, arrestó a los pilotos y los procesó y los condenó. Nada de esto hubiera sido posible para una humilde pareja de es decir, con el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo, cuando pensamos en ubicar los aviones de los vuelos de la muerte, nunca pensamos que justo íbamos a dar con el avión que arrojó a las aguas del océano a las monjas francesas, a las madres de Plaza de Mayo, justo ese avión, y que justo esos cuerpos iban a llegar a las costas de General Lavalle, y que iban a ser enterrados en el cementerio, y que después iban a ser identificados. O sea, nada, se necesita mucho más que el poder de la prensa para conseguir justicia, para conseguir una verdadera reparación. Y bueno, después de muchos años de ser periodista de investigación, en mi última etapa me especialicé en cuestiones de género, me propusieron algo que nunca había estado en mi horizonte, que es convertirme en defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Yo conocía la Defensoría, había participado en la etapa fundacional de algunas actividades para la construcción de algunas recomendaciones, por ejemplo, las recomendaciones para cubrir catástrofes desde los medios de prensa, y desde mi experiencia en cubrir incendios forestales, en cubrir inundaciones, sobre todo, en cubrir episodios de contaminación, de derrame de sustancias químicas tóxicas, podía transmitir y ayudar a construir recomendaciones para que los y las periodistas no sembraran el pánico, se protegieran a sí mismos y tuvieran respaldo de los medios cuando se cubrían estas cuestiones. Y me pareció muy interesante esta mecánica que todavía hoy mantenemos en la Defensoría, de tomar una temática, construir recomendaciones en lo posible sintéticas y en lo posible claras, para que una persona que trabaja, por ejemplo, en un medio chico y no tiene una profunda formación, por cierto, siempre decimos que los y las periodistas tenemos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, pero lo real es que con la precarización laboral, un periodista sale a la mañana a cubrir un accidente en la ruta, después mortandad de peces, después una conferencia de prensa del intendente, después un partido de fútbol o de básquet, y la verdad es que es imposible abarcar todo ese conocimiento con profundidad. Y todo hecho informativo implica un daño. Cuando nosotros estamos revelando un caso de abuso sexual, y sí, estamos reivindicando los derechos de la víctima, estamos promoviendo la acción de la justicia, pero también le estamos generando dolor a personas que conocían a esa persona que está acusada de abuso sexual, que era su compañero o compañera de trabajo, que era su pariente, o que era un miembro de la comunidad, o un ídolo mediático, y que ni siquiera se imaginaba. Yo me acuerdo una compañera del noticiero del 13, cuyo padre y su pareja se habían ido a pasar una temporada en Entre Ríos, y ella se enteró por la televisión que habían muerto en un horroroso accidente automovilístico. Es decir, ella estaba, se dice siniestro vial, ella estaba en la redacción trabajando, y de repente ve en un monitor la imagen del auto incendiado de su papá y su pareja, que se habían incrustado en la ruta 14 debajo de un camión con acoplado, y el auto se había incendiado y habían muerto carbonizados. O sea, este dolor
nosotros no lo evaluamos cuando informamos. Este dolor, nosotros y nosotros no lo podemos tener en cuenta, porque si no, no informaríamos. Pero ¿cómo informamos? ¿No? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener al informar? Esto es lo que hace la Defensoría. Hace recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, pero que orientan en el sentido de proveerle a las redacciones, a quienes trabajan en los medios de comunicación, de ciertas pautas para que los daños del hecho de informar sean reducidos o minimizados. Es una política de reducción de daños. A ver, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si además de ver el auto incendiado, el medio de comunicación por el que mi compañera, mi colega, se enteró de la muerte de sus familiares, hubieran decidido poner la cámara cuando retiraban los cuerpos carbonizados en una camilla para llevárselos de la escena del accidente, ¿no? Cualquier tipo de detalle morboso, escabroso, espectacularizante, la utilización de música para profundizar el efecto, seguramente va a redundar en que el medio tenga más audiencia, ¿no? Porque, bueno, hay una suerte de historia, de educación, de cultura del espectáculo y hasta del entretenimiento en los noticieros, que hace que estos recursos estén presentes en muchas coberturas. Últimamente tenemos la cultura de la publicación constante y en loop de cámaras de seguridad, videos de cámaras de seguridad. Y entonces vemos, ya no es como antes cuando yo trabajaba en la calle como cronista, que llegábamos frente a un comercio que había sido asaltado y teníamos que preguntarle al vecino, a un testigo, a la víctima directa, si es que no estaba herida, alguien que hubiera estado presente en el escenario de los hechos. Ahora lo que vemos es directamente el hecho teniendo lugar, tal y como sucedió. Y muchas veces los medios no tienen la precaución de, cuando intervienen personas menores de edad en un hecho, blerear sus caras, o a veces si blerean las caras, dejan alguna característica física a la vista que permite la identificación. Lo mismo sucede cuando hay casos de abuso sexual, de los que ahora proliferan en los medios, que se dan datos que permiten identificar a los sobrevivientes de estas experiencias traumáticas. Y ahí hay una tensión porque muchas veces las personas que son víctimas de algún tipo de violencia consideran que exponerse mediáticamente, reclamar justicia, relatar con minuciosidad cómo sucedieron los hechos, la violación, el abuso, tiene como consecuencia que la justicia actúe con mayor celeridad y severidad. Pero estas personas víctimas de estos casos conmocionantes, a veces no evalúan el efecto que puede tener esto en su vida. Incluso es mucho más potente este efecto y más negativo en comunidades conservadoras y en comunidades pequeñas, donde todo el mundo se conoce, se cruza en la estación de servicio, en el supermercado o en la estación de micros, ¿no? Entonces, es responsabilidad de él o la comunicadora, por más que la víctima o el abogado representante de la víctima pida que esta persona aparezca en cámara, hay que ayudarlos a reflexionar sobre las posibles consecuencias negativas de este hecho y ofrecer alternativas. Porque la tecnología nos ofrece posibilidades de blurrear el rostro, de modificar el tono de voz,
de grabar a la persona de espaldas. Y hay que ser en el interrogatorio respetuosa y solamente requerir de la víctima aquello que está dispuesta a decir, ¿no? El que está preparada para decir. De hecho, si la persona, después de haber grabado el testimonio y antes de sacarlo al aire, se arrepiente y pide que no lo hagamos, tenemos la obligación de obedecer esta voluntad de la víctima. Porque se redactan muchos códigos de ética en medios de comunicación, puede haber muchos decálogos. Yo creo que hay que pensar en una sola cosa. ¿Cómo trataría yo a esta persona, a este entrevistado o entrevistada, si se tratara de una persona de mi entorno? Si se tratara de mi hermana, de mi vecina, de mi sobrina, de mi hijo. Es solamente empatizar con la víctima y pensar en las futuras consecuencias, en cuáles son los efectos dolorosos que la publicación de una nota puede generar. Y después, bueno, respetar obviamente la diversidad, obtener ventajas de cada una de las situaciones traumáticas que estamos reflejando para prevenir el bullying, para prevenir el suicidio, para prevenir el abuso sexual, para prevenir la discriminación. Es decir, como bien dije, nosotros y nosotras no tenemos la capacidad de profundizar hasta donde es deseable cada una de las ramas, las áreas noticiosas que abordamos, sobre todo en medios pequeños donde no hay especialización, tenemos sí la posibilidad de acudir a especialistas, ¿no? Acudir a especialistas que pueden darle marco a la cuestión, que pueden ayudar a entender qué pasó, especialistas en cambio climático, especialistas en violencia contra niños niñas y adolescentes, especialistas en, no sé, discapacidad. Es decir, nosotros tenemos que darle voz a los protagonistas para que se hablen por ellos y ellas mismas, pero esto no es suficiente. Cuando son situaciones traumáticas y que se pueden reproducir o que se pueden repetir, tenemos que dar información acerca de cómo prevenir. ¿Cuáles son los dispositivos públicos, los dispositivos estatales a los que podemos recurrir? ¿Ah? Y tener mucha precaución sobre cuando seleccionamos la fuente. En principio, una de las cosas que ocurrió durante la pandemia es que como se trataba el del coronavirus, el del COVID-19, de un saber nuevo, ¿no? Era un virus sobre el que no había conocimiento previo, no se conocían fehacientemente ni terapias, ni siquiera los mecanismos de contagio. Lo que había que hacer era seleccionar a las personas vinculadas con los cientos o miles de equipos de investigación sobre COVID-19 que producían conocimiento día a día y que trabajaban los 7 días de la semana, las 24 horas del día, para producir conocimiento confiable relativo a la prevención, relativo a la terapia, relativo a las vacunas. ¿Qué pasaba? Obviamente cuando se enciende la cámara algo hay que decir, entonces en los livings de los talk shows no se recurría a la Sociedad Argentina de Inmunología, no se recurría a la Sociedad Argentina de Vacunología, no se recurría a la Sociedad Argentina de Epidemiología, se recurría a un farmacéutico, una enfermera, un pediatra. O sea, una persona puede saber mucho de pediatría, pero nada de COVID. Una persona puede saber mucho de farmacia,
pero nada de COVID. Y entonces se daban estas situaciones que generaban en la población la sensación de que como se trataba de un profesional, se estaba recibiendo información confiable, fidedigna, no era una desinformación recibida a través de un grupo de WhatsApp, un servicio de mensajería. No era algo que habíamos leído en Twitter. No, no, era un profesional, una licenciada en enfermería, un pediatra. Pero en realidad estas personas no sabían nada. Un cardiólogo, cardióloga, pero estas personas no sabían nada de coronavirus, no estaban vinculadas con quienes estaban investigando esta temática que estaba en desarrollo. Si ustedes recuerdan, al principio se decía que tomando un líquido a 28 grados se neutralizaba el virus, después se dijo que si se tomaba un sorbito de lavandina se neutralizaba el virus. ¿Durante cuánto tiempo estuvimos usando determinado tipo de barbijo que no protegía en absoluto? Al contrario, ¿durante cuánto tiempo estuvimos ensayando? Yo debo haber gastado litros de alcohol lavando la verdura y eso no servía para nada, o limpiando superficies y resulta que no se contagiaba demasiado por superficies, ¿no? Sino por los aerosoles, ¿no? Cuando hablábamos o estornudábamos o estábamos en contacto, en cercanía unos con otros. Ahora, en las escuelas de periodismo nos dicen que tenemos que consultar dos fuentes, ¿no? El tema es qué fuentes estamos consultando. Y también nos dicen que siempre hay que reflejar en una cobertura donde hay una confrontación, dos campanas. ¿Y qué pasaba durante la cobertura del COVID? Ocurría con demasiada frecuencia que se sentaban en un living, el periodista, la periodista actuaba de árbitro, dos personas que tenían dos visiones distintas. Por ejemplo, uno estaba a favor de las vacunas y otro decía que las vacunas eran perjudiciales, ¿no? Que no se sabía todavía, no estaban comprobadas su eficacia y que además no se sabía qué consecuencias podía tener esto con respecto a la salud. Y esto generaba desorientación y pánico en la población. Y tenía efectos en la salud y en la vida de las personas, ¿no? Es decir, si nosotros decidíamos creerle a una de estas dos campanas, lo que hacíamos era no vacunarnos y así estábamos más propensos y propensas a contagiarnos. Entonces, ¿qué nos decía la Red Argentina de Periodismo Científico? Que en ese momento estaba presidida por Nora Bar y que está formada por personas que se formaron para comunicar ciencia durante años. Son periodistas y comunicadores y comunicadoras especializadas. Nos decían que en ciencia no vale la regla de las dos campanas, porque hay un solo conocimiento científico comprobado, y a ese es a quien tenemos la obligación de recurrir. Desde la Defensoría trabajamos muchísimo, hicimos varios juegos de recomendaciones de distintas temáticas relacionadas con el COVID-19, pero tenemos muchísimas otras recomendaciones. Tenemos recomendaciones, ahora les voy a mostrar, acabamos de armar esta caja de herramientas para periodistas, donde tenemos las recomendaciones relativas a la pandemia, pero también tenemos recomendaciones sobre violencia de género en los medios, niñez y adolescencia en presunta infracción a la ley penal, es decir, ¿cómo cubrimos un hecho protagonizado por una persona menor de edad, presuntamente culpable de un delito? ¿Hablamos de pibes chorros? ¿Hablamos de pibes que no tienen remedio? ¿Nos preguntamos dónde están los padres? ¿Decimos que hay que bajar la edad de imputabilidad? ¿O realmente abordamos desde una perspectiva de derechos
poniendo todo en contexto, aquello que ocurre. Consumos problemáticos y salud, ¿no? Las adicciones, las llamadas adicciones, la drogadicción, es un problema de salud pública, y así lo tenemos que abordar. No tenemos que estigmatizar, tenemos que recurrir a la opinión de especialistas que tampoco pueden hacer un diagnóstico a distancia. Es decir, muchas veces hay algo que sucede en alguna provincia y hay un psicólogo aquí cómodamente sentado en el living de un noticiero o de un programa de televisión que hace un diagnóstico a distancia, sin comprender la complejidad de cada uno de los casos. ¿Cómo comunicar Malvinas? Muchas veces, bueno, está el caso extremo, cuando las Malvinas aparecen no como parte del territorio argentino, en lugar de decir Puerto Argentino decimos Puerto Stanley, en lugar de respetar cómo se autoperciben quienes combatieron en las islas, hay algunos que deciden llamarse excombatientes, otros veteranos, incluyendo la experiencia de las mujeres en la guerra, que están visibilizadas, denunciando y acompañando los procesos de memoria, verdad y justicia por los soldados que fueron torturados por sus superiores en las islas, y una forma de tortura era la falta de comida, la falta de calzado adecuado, la falta de vestimenta adecuada para permanecer en las islas. Otro tema muy presente en los reclamos de las audiencias que llegan a la Defensoría, las coberturas irresponsables sobre la temática de suicidio. Lamentablemente, después de la pandemia subieron los casos de suicidio e intento de suicidio. El suicidio también, como los consumos problemáticos, es claramente una cuestión de salud pública. Obviamente no tenemos que estar presentes en la escena del suicidio con nuestras cámaras o de intento de suicidio, porque esto puede promover que la persona realmente ejecute el hecho. Tenemos que tener mucha cautela cuando se produce, en comunicar la identidad de la persona, porque es muy posible que miembros integrantes del entorno afectivo de la persona estén ahí, ni que hablar de utilizar música dramática, ni que hablar de recurrir a un psicólogo que interpreta a la distancia las razones por las que se puede suicidar una persona. El suicidio es multicausal. Muchas veces cuando se suicida un adolescente se dice, este chico de 4º año de tal escuela, tal división, se suicidó porque sus compañeros le hacían bullying. Imagínense el impacto en la psiquis de esos chicos que van a cargar con la culpa de por vida de haber provocado el suicidio de su compañero, cuando por ahí no es así. Por ahí se trataba de una persona que tenía otros traumas, que era psicológicamente vulnerable por otras razones. Bueno, también dictadura y proceso de memoria y verdad y justicia, dar voz a las víctimas y a los sobrevivientes, ser respetuoso con los entrevistados, no utilizar terminología inadecuada, como por ejemplo gobierno de facto, cuando se trató de una dictadura, o guerra sucia, cuando acá no hubo una guerra porque no se enfrentaron dos ejércitos. La población gitana, largamente estigmatizada, criminalizada, cada vez que se ve involucrado en un hecho delictivo, ¿no? En general, nosotros no decimos que había una banda de polacos o una banda de... No, decimos que la población gitana está involucrada en el robo de autos y que son violentos, no se los nombra adecuadamente, no se visibiliza su cultura, y entonces lo que generamos es que la población gitana, rom, ludar y caló, que así se llaman,
sea estigmatizada y objeto de temor. A mí misma me decían cuando era chiquita, no cruces la calle porque allá enfrente en esa casa viven los gitanos. Las personas con discapacidad siempre están reflejadas en los medios inadecuadamente, no se dice discapacitados, se dice personas con discapacidad, porque claramente la discapacidad no es toda la identidad de la persona, es decir, no la configura, y tendemos a presentaciones de las personas con discapacidad en los medios de comunicación tienen dos extremos, o es la persona pobrecita o es la persona heroica, ¿no? Y todos los casos de éxito y superación de las personas con discapacidad, ellas mismas, quienes entienden de la temática y que la viven, lo dicen, no son fenómenos individuales. No es un héroe individual el que, siendo ciego, no se dice no vidente, se recibe de abogado o abogada. Ahí hubo una comunidad y una universidad que le abrió las puertas, que le facilitó los apuntes grabados o en braille, que le permitió desarrollarse como persona y como profesional, que eliminó o disminuyó las barreras que tienen las personas con discapacidad. La violencia sexual contra niñez y adolescencia, no difundir datos que permitan identificar a la persona, no calificar al pedófilo como un monstruo, ¿no? Porque los mecanismos de la violencia sexual son muy específicos y tienen que ser explicados por un especialista. No siempre hay violación, no siempre hay violencia física, por eso muchas personas que son sobrevivientes de episodios de abuso sexual fantasean con que hubo consentimiento y tienen dificultad para identificarse como víctimas, para identificar la violencia, ¿no? A mí me pasó, ustedes saben que yo cubrí muchos hechos de violencia sexual, de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y en general hay una suerte de selección, seducción y privilegio, es decir, el médico, el cura, el profesor, privilegia al niño con un regalo, con una salida, con una nota alta, y entonces la persona que fue víctima de este abuso fantasea con que hubo consentimiento, cuando la asimetría de poder es tan brutal que es imposible que haya habido consentimiento. Violencia política por razón de género en los medios. Ahora la van a ver muy presente en las elecciones. En las elecciones ustedes van a ver a una candidata a gobernadora de la que se comenta, está más delgada, está más linda, estará de novia, o observaciones sobre su manera de vestir, o su peinado, o se van a sacar fotos que se sacó en la playa para compartir con sus amigos y se van a publicar en los medios de comunicación, o en un reportaje se la va a ignorar, no se le va a preguntar por su propuesta política, por su programa, y se le va a decir, y si resultás elegida diputada, ¿cómo vas a hacer para compatibilizar tu rol de mamá con el de funcionaria, con el de representante, legisladora? Eso jamás se les ocurriría preguntarle a un varón. Y además la estigmatización, ¿no? En los medios y en las redes, cuando no nos gusta una candidata, es borracha, gorda, loca, malatendida. Si hay muchos, aunque estemos en desacuerdo con ella, hay muchos argumentos para utilizar. Este es el fenómeno de la violencia política por razón de género en los medios. Si nosotros vamos al monitoreo que hizo la Defensoría del Público de las PASO del año pasado y comparamos el tiempo que se le dedicó a entrevistar candidatas mujeres en contraposición con el que se dedicó
a entrevistar candidatos varones nos agarramos la cabeza, ni que hablar candidatos o candidatas trans, ¿no? Que prácticamente no existen, son muy pocos y pocas. Personas Bien, mayores, sí. queda 1 minuto y medio de la reunión, si querés terminamos y cuando volvemos nos despedimos, así te liberamos para que vayas. No queremos Bueno, tampoco... bueno, muchas gracias. Quería decirles que les vamos a hacer llegar estas recomendaciones, son recomendaciones hechas con especialistas, pero también con gente de las redacciones, porque como yo soy periodista, siempre tengo la perspectiva de qué es lo que se puede hacer en una redacción, qué verdadero poder tenemos los periodistas, las periodistas, individuos, individuas, para cambiar la realidad y comunicar desde una perspectiva de derechos. Bueno, ¿volvemos a entrar Así si algún o nos compañero... despedimos ya? No sé si quieren Como, hacer alguna pregunta en la segunda parte. ¿hay alguna pregunta para hacerle a Miriam? Volvemos y le hacemos alguna pregunta. Sí, ahí volvemos 10 Dale, minutitos. dale, dale, perfecto, dale.